Hola, buenas noches. Yo soy César Ángel Millán y vengo a presentarles eh, ahora sí que un tutorial rápido para, ¿cómo se dice? Crear una base de datos y un aplicativo CRUD para un proyecto que en este caso será de una barbería. Y bueno, básicamente voy a explicarles qué hace cada función y qué es lo que necesitan hacer para crear una base de datos, el aplicativo y todo este tipo de cosas. Bueno, lo primero que hay que hacer para hacer todo esto es levantar los servicios de SHAM, en este caso Apache y MySQL. MySQL, que yo sepa, no funciona si no está activo el de Apache primero. Así que asegúrense de activar este primero y después este. Estos son los puertos que ocupan. Apache ocupando el 80443 y MySQL ocupando el 3306. Bueno, básicamente para comple ahora sí que para hacer que funcione el aplicativo, primero tenemos que irnos a la carpeta de Sham. La carpeta de Sham. En esta encontramos la carpeta de htdocs, que es básicamente donde se almacenan los proyectos que vamos a estar ocupando. Como ven, normalmente aquí sería la parte donde yo crearía mi carpeta de archivos sobre el proyecto que quiero crear. Pero en este caso, gracias a la proporción de mi profesor, tengo ya el archivo, tengo ya el archivo aquí, que simplemente necesito descargarlo y extraerlo y soltar la carpeta acá. Como verán, este archivo se compone principalmente de archivos de tipo PHP, o sea, archivos que ocupan lenguaje .php, obviamente. Aquí, en la carpeta includes, podemos ver otros archivos PHP como el footer y el header, que son el pie de página y el encabezado para los que no sepan inglés. Tenemos archivos, la carpeta de connect, que es básicamente un enlace, una carpeta de tipo aplicativo con la hoja de estilos en cascada, archivo tipo CSS, otro lenguaje de programación, donde incluye imágenes que son lo que podemos ver en la página principal. Sí, disculpen por esa pequeña interrupción. No, no es por molestia, pero es que estaba teniendo que hacer unas cositas ya para prepararme para dormir, ya que eso lo estoy grabando a las 12 ya casi a las 12 de la noche. Bueno, ya no distingo bien, pero en fin, ese no es el problema. Y bueno, como continuaba, eh, aquí para poder crear nuestra base de datos necesitamos meternos a el CMD o símbolo de sistema, como quieran llamarle, y de preferencia ejecuten como administrador. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, primero tenemos que escribir aquí cd más un espacio diagonal. Diagonal is diagonal derecho, o sea, el que apunta hacia este lado. ¿Se aprecia bien? ¿No? Y decía, después procedemos a escribir cd champ.
Esto debería llevarnos directamente a la carpeta de Sham y posteriormente debemos escribir cd mysql. No escriban solo MySQL y aseguren de escribir bien el CD, porque si no, no les va a reconocer la ruta. Una vez dentro de MySQL pondremos un cd bin. Después, después tenemos que poner MySQL espacio guión u root espacio guión p. Esto nos va a permitir entrar como superusuario. Y normalmente, para quien sea que haya instalado Sham, no debería tener contraseña por default. Así que solo basta ya con tener un enter. Y si les pasa a mí, que por tontos tuvieron que instalar 2 veces el Sham, probablemente aquí no les deje entrar directamente a los comandos porque tengan alguna carpeta residual de alguna otra vez que hayan instalado Sham. Así que asegúrense bien de borrar eso y volver a instalarlo, para que no salga ningún error. Eh, bueno, primero, si le dan a Show Databases, debería salir algo tal que sí. Y como vemos, realmente no hay alguna database que no se apropie del programa de MySQL. Y a ver, es crear nuestra propia base de datos. Por ejemplo, la mía se llama Barber 2025. Barber 2025. Una vez creada, no podemos usarla directamente. Tenemos que hacerlo de forma manual. Activar nuestra base de datos mediante un use del nombre de tu base de datos más el punto y coma. Después deberíamos poner un show tables. Show tables mostrará cualquier tabla que tengamos dentro de la base de datos. Sin embargo, normalmente no tendrías ninguna tabla hasta este momento, ya que apenas creaste tu base de datos. Así que tenemos que insertar el siguiente código que puedes apreciar aquí, que ahorita mismo estoy marcando en blanco, para poder crear nuestra base de datos. Una vez acá, al, da- al darle a Show Tables, como dice acá, tendremos nuestra tabla llamada Servicios. Si le damos a un Select from Servicios, ahorita mismo nos marca vacío. Pero en un Desk Servicios nos da la estructura que tiene la tabla. Esta estructura será básicamente los campos que se irán llenando conforme insertemos datos dentro de la tabla. Por ejemplo, el primer comando que es necesario para llenar la tabla de datos será insert. La estructura de insert se basa en un insert into nombre de tabla con el nombre, con el nombre y el precio. Y values básicamente marca los valores dentro del próximo paréntesis, lo que debe ir en nombre y precio. En este caso, corte de cabello de niño y precio 70. Al darle enter y volver a hacer select from servicios, nos debería aparecer aquí en nuestra tabla el corte de cabello de niño con un ID de 1 y un precio de 70. Y como pueden ver, aquí lo mismo hacemos con el corte de cabello de caballero.
Aquí hay otros tres ejemplos de cómo podemos insertar fácilmente con este comando más valores. Y aquí está, bajo un select from servicios, una tabla ya más completa con el menú, con todos los peinados o menú a elegir para nuestra barbería. ¿Qué otros comandos son importantes? ¿Qué otros comandos son importantes para crear nuestra base de datos? Bueno, el comando select nombre nos permite mostrarnos el nombre o el ID en caso de select ID que nosotros queramos. Si añadimos un select ID, nombre, precio o los tres juntos o solo dos juntos y ponemos el from servicios order by precio, nos ordena de el más bajo al más alto. Y si ponemos lo mismo, pero al final un as, nos lo ordena, bueno, en este caso es igual, es digamos que el orden por default. Pero si en vez de un ask ponemos un desk, como se muestra en esta parte de acá, ahora los precios irán de valor más alto al más bajo. Lo mismo podemos hacer, pero en vez de precio, por ID o valor de ID. Si seleccionamos el ID, nombre y precio de servicios, pero esta vez lo limitamos a que solo nos muestre dos valores, efectivamente solo nos mostrará dos valores. En este caso, los primeros dos por su ID. Y lo mismo pasa con el limit 3, por ejemplo, o el limit 5. En order bar ID desk limit, aquí por ejemplo se está diciendo que se seleccione el ID, nombre y el precio de la tabla de servicios por orden de ID descendente con un límite de 2. Por lo tanto, nos muestra los dos últimos con el con su respectivo precio, nombre y ID. El comando update, por otra parte, nos dice servicios, set nombre, corte de cabello, niño actualizado y marcamos where, o sea, donde, esto significa where, su ID sea igual a 1. Este comando, como ya se estarán imaginando, nos sirve para actualizar el nombre de uno de nuestros artículos en este caso, o nuestros datos en un caso general. También podemos cambiar el precio, como por ejemplo en vez de nombre escribimos precio. Aquí podemos ver
un ejemplo de cómo se puede hacer esto, pero con otro dato, con otro ID y con otro precio. Aquí tenemos un comando interesante, el comando delete, el cual nos sirve para borrar definitivamente a los datos que tengamos en nuestra tabla. Por ejemplo, borramos el que tiene el ID de 1. Por eso en esta tabla, al hacer el select asterisco from servicios punto y coma, ya no se muestra el que tiene el ID 1 porque está eliminado. Lo mismo aquí hacemos con el ID 4 y el ID 6. Aquí, como pueden ver, estamos haciendo uso del insert into para agregar dos nuevos valores a nuestra tabla, como se muestra acá. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos insertar varios valores a través de una misma línea de código. Sin embargo, por razones técnicas, yo decidí cancelar este código. En caso de que uno no quiera hacer un código o lo haya escrito mal, pues ahí lo que es necesario es provocar el error con un comando como por ejemplo este, provoca el error y ya no se ejecuta y podemos volver a hacerlo desde el principio. Explicada esta parte, vámonos un poco a algo más fácil de digerir, el código. En este caso, decía, en este caso vamos a ver cómo funciona nuestra interfaz para insertar archivos. Esta es la interfaz que, por ejemplo, nos permite escribir cualquier tipo de variable nueva. Por ejemplo, digamos un corte militar y ponemos el precio para que se registren nuestros datos. No sé, se nos queda esperando un poco y en teoría ya debería estar acá. Eh, mm, ¿Ven? Aquí está. Se añade directamente a nuestra base de datos sin que tengamos que escribirlo manualmente con un comando de por acá. ¿Cómo funciona esto? A través de el archivo create.php, al cual sería este. Como ven, aquí tiene una línea que llama el header, el título, el format of post, que básicamente declara una variable, por así decirlo, donde se da de alta servicios.php. Aquí está una variable de tipo class que nos dice que es un form container. El nombre del servicio label básicamente dice que, que el campo de arriba será de tipo nombre con una clase formulario into. Y lo mismo es acá, pero en vez de nombre es precio. Es precio. Y estas dos líneas de acá básicamente se encargan de validar
una vez se hayan escrito los datos, mostrar un mensaje, en el botón para que se envíe a nuestra base de datos. Y hablando de la consulta vía archivo PHP que se encarga de ello, la interfaz de consulta sería básicamente esta, donde se pueden ver los servicios que se ofrecen en nuestro aplicativo. Esta interfaz de consulta está en este caso bajo el archivo red.php. Red.php es esto. Y básicamente aquí por ejemplo incluye el header, el archivo static connect, que ahorita veremos para qué sirve. Aquí está dentro de una tabla una y aquí se declara como de tipo table. Y aquí en el tipo table tenemos las tres, digamos por así decirlo, las tres columnas en términos simples, donde tenemos el ID, el servicio y los precios. Query básicamente manda a traer la base de datos. Result Servicios básicamente muestra la conexión entre nuestro archivo de PHP con la base de datos. Y Fetch básicamente digamos que manda a traerlos mientras que este los muestra, este los manda a traer. Y aquí el echo row hace que se repitan estas tres líneas, si estas son columnas, estas de acá son las filas. Y las filas se repiten mediante un eco para que así no haya un límite al momento de mandar a traer los datos. Y podemos poner todos los que queramos. La interfase de actualización y de eliminación en este caso están bajo una misma interfaz. Podemos actualizarlo o podemos eliminarlo. Estas interfaces están bajo el archivo de update delete. Aquí como podemos ver incluye el header, el static connect que vincula la base de datos, el actualizar y eliminar, el TED que es por así decirlo lo que... No, esto no. El TED es, digamos, por así decirlo, lo que hace este tipo de tabla especial, que no es, digamos, una tabla como tal, sino que nos permite incluir las acciones para hacer en cada uno de nuestros archivos distintos. Aquí, como ya lo expliqué, aquí está la función de echo con ID, nombre y precio para que en cada fila se repitan los datos que insertemos en nuestra base de datos o que enviamos a través del aplicativo y se muestren al momento de visitar esta parte de la página. Esto de acá básicamente son los GIFs o las imágenes estáticas que nos permiten diferenciar entre la opción de actualizar y la opción de eliminar. Aquí resalto que aquí se marca como un GIF y aquí se marca como un PNG. Esto del eliminar es básicamente la función por separada del update delete, pero como lo ven acá se vincula al update delete directamente.
Y esta sería la función por separado del actualizar. Como se puede ver, el fetch array que manda a traer los datos de la base de datos. Y aquí los actualiza. Y aquí las variables de tipo input para cada, digamos por así decirlo, variable, como el nombre y el precio. Y básicamente eso sería todo. Muchas gracias por ver y perdón si me escuchas así, pero es que ya es bastante noche. Muchas gracias por escuchar.